estás con el primero? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, Carlos Rilla conversará con Montserrat Martorell sobre su novela La Última Ceniza. Los dejo con ellos. Les aviso que el libro está con un 10% de descuento si lo quieren adquirir los que aún no lo han leído. Eso. Solo por tu visita. Gracias. Oye, nos costó mucho concertar esta entrevista. Hubo varias semanas que ella no podía, después yo no podía, luego yo tampoco podía y hoy pudimos todos. Así es que lo logramos. Lo logramos. Después de tanto tiempo. Sí, meses yo creo, Sí, desde que me habían invitado. yo diría que fue fines del año pasado, Sí. ¿no? Fines del año pasado y ahora se concreta esta esperada conversación. Oye, yo quiero comenzar la conversa hoy día porque esto más que una entrevista son unas conversaciones, ¿no? El público también hay un momento en que ustedes pueden intervenir y preguntar o comentar, ¿no? Hay en tu novela un fragmento en que un personaje le pregunta a otro: sí, tú, ¿para qué escribes? Entonces yo quiero leer ese texto porque quiero saber qué tanto de ti hay en esta respuesta del personaje o no. Y además, ¿por qué escribir, no? No sabía qué responderle, me eché la boca 3 manís intentando ganar tiempo. Tenía que pensar. Era una pregunta que me había hecho muchas veces en solitario, sentada en el escritorio de mi habitación, que me obligaba a no despegarme del parque forestal, de ese forestal que era también mi cárcel. Inevitable, pensé en línea, en ¿por qué escribí Estoy vivo? Pero me parecía cursi y demasiado fácil contestar eso. No quería que él siguiera pensando que yo era una falsa cumbiera intelectual, esa de la que hablaba Johansen en su canción. No, al menos esa noche. ¿Por qué escribo? Quería ser sincera, escribo para hablar de mis emociones, de las del resto, de que al final es una manera de mirar el mundo, de entenderte, de sacar tus demonios, de elaborar tus duelos. Escribir para mí es inevitable. Debe ser porque fue una de las primeras cosas que aprendí a hacer. Escribo, como me dijo una vez el poeta Jaime Buenún, para recuperar la memoria. Escribo por necesidad, escribo por narcisismo, escribo por la poesía, por la música y porque me gustan las palabras. Escribo para sacarme las máscaras y volver a ponérmelas. Para vivir. Escribo para vivir un poco más. Escribo por emoción, por cabeza, por dogmas, certezas y principios. Escribo por miedos absurdos. Escribo por la soledad y el otoño. Escribo por la muerte. Escribo porque me gusta la vida. Escribo por mi vocación de alegría y de tristeza. Escribo porque tengo el corazón hecho de ceniza. Escribo porque quiero contar una historia. No dije nada de eso. ¿Por eso escribes o hay otras razones? ¿O algo de ese texto representa un poco tu sentir propio? Bueno, yo creo que siempre cuando uno es escritor o escritora hay mucho de uno inevitablemente en el texto. Probablemente esa declaración pueda tener algunas cosas que ver con el por qué yo escribo. En ese tiempo, hace algunos años antes, yo había leído este poema de Lin que decía que porque escribí Estoy vivo y que va repasando el por qué. Y ese poema siempre me había quedado un poco dando vuelta y en un momento quería que Alfonsina, que es la protagonista para aquellos no saben, que le gustaba escribir, que ella no se parece a mí, sí, pero en ese sentido quizá uno podría tener que tenía una sensibilidad que a mí me gustaría destacar. Y que se respondiera un poco como esta idea de la escritura y la vida. ¿Me puedo sentir muy identificada con este párrafo? Sí, yo creo que sí. Oye, es una novela, para los que no la han leído, es una novela polifónica a 4 voces, ¿no? Hay 4 personajes que van hablando, de pronto algunos pasan de la tercera a la primera persona en algunos capítulos. Es una novela que sí, tiene romance, pero no es una novela romántica en rigor. Es una novela que habla de fracturas, que habla de dolores, que habla de que todos somos un poco cenizas, ¿no? O terminamos en eso, o nuestra vida se va convirtiendo lentamente o progresivamente en eso. ¿Fue difícil armar una primera novela con 4 personajes simultáneamente hablando? Creo, ¿no? No fue difícil porque yo nunca me propuse la idea de hacer una novela polifónica. Empecé el primer capítulo de una manera, el segundo capítulo llegó solo, el tercero igual, y fue fluyendo y las distintas voces al final como que acomodaban mucho la historia porque en el fondo yo quería contar, estas son muchas historias que se van cruzando pero que tienen muchas cosas en común. Quería entender que la vida al final uno la ve desde distintas perspectivas y de distintas ópticas y el hecho de tener estas diferentes voces le daba esta riqueza. Cuando uno cuenta una versión, es mi versión o mi verdad, pero todos sabemos que la realidad se compone de muchas verdades o de muchas realidades. Sí. Entonces, ¿cuál era eso? Yo creía que la única manera darle esta voz a Federico, a Alfonsina, a Conrado, para ir como acercándome a la problemática, que tenía que ver con estos personajes que están rotos y fracturados, que son personajes heridos.
Sí. Hay un hecho en el comienzo del libro que luego es visto desde otra perspectiva, ¿no? Un personaje hace una cosa que después otro personaje lo volvemos a ver, pero desde el punto de vista de ese otro personaje. Y finalmente el libro también, cuando uno lo lee, hay una suerte de la voz, del discurso de la voz interior de los personajes que se va desarrollando, pero luego el libro tiene hitos importantes, no tiene estos puntos de giro, tiene un clímax, ¿no es cierto?, que es bastante impactante, creo yo, porque uno no se espera ese clímax. Claro. Uno puede esperar muchas cosas. ¿Pensaste mucho el libro? ¿Armaste una estructura particular? No. ¿Te lanzaste simplemente? También hay que pensar que una novela que, claro, yo la escribí cuando tenía 25 años, entonces siempre en esos primeros ejercicios yo creo que hay mucho como de corazón. La escritura, por lo general, yo tiendo a pensar que uno la puede pensar, pero también es una escritura que viene mucho de lo emocional. Y esta novela la escribí cuando yo estaba viviendo fuera de Chile, lejos, con un montón de ideas, obsesiones o con ganas de poner en el papel ciertas nociones respecto a la vida que yo tenía a los 25 años. Entonces yo creo que no hubo una estructura ni nada muy armado, fue lo que fue. Y claro, siempre después me quedé pensando por qué no le di como una salida a los personajes, porque... Sí, pues es una novela, hay que decirlo, bastante, no derrotista, pero hay un mensaje un poco oscuro, al final la gente no se salva finalmente. Claro, y siempre me quedo dando vuelta esa idea como por qué no los salvé o por qué estos personajes quedan metidos en un laberinto, y después me di cuenta que en realidad hay muchas personas que viven en el mundo sin poder salirse de ese laberinto y que quizás tienen vidas oscuras y se las oscurecen todavía más. A mí en esta novela me interesaba tocar como las oscuridades de las personas. Sí, sí, todos tienen problemas bastante graves, ¿no? Sí. Y bueno, yo vivo acá en el barrio, aquí en Mercedes, en el barrio Forestal, en Las Tarrias. Estamos en Queleo Forestal y la obra transcurre acá en el barrio. Y tú dibujas algo que pasa mucho hoy en día en la novela, ¿no? Gente que vive en estos edificios de departamentos de 4, 7 o más pisos y que no se comunican entre sí, ¿no? ¿Sentías eso allá en Europa? ¿Sentías sentía un poco sola en un momento cuando escribiste esta novela? Sí, bueno, tengo dos amigos acá que estuvieron conmigo viviendo en España, de hecho él es español, llegado a Chile, y yo creo que eso uno lo puede siempre sentir, como esa soledad o ese anonimato o esas ideas que nunca vamos a llegar a saber de los otros. En el fondo yo voy a un supermercado, voy a la verdulería, voy al almacén y me encuentro siempre con las mismas personas, pero las personas adentro de su casa empiezan su vida y empiezan sus dolores. Y esos dolores son muy incrustados en la privacidad y en la intimidad. Entonces, claro, nosotros nos podemos ver, nos podemos saludar, podemos sonreír. Y a veces uno oculta muchas cosas con una bonita sonrisa o con unos bonitos ojos. Pero ¿qué pasa cuando en realidad me saco estas máscaras? Estos personajes están llenos de máscaras. Entonces por eso la protagonista parece una mujer que es muy completa, muy segura de sí misma, le va bien. Y sin embargo, bueno, sufre el maltrato de su pareja. Esta división entre lo público y lo privado, ¿no? Exacto. Que recuerdo, por ejemplo, luchas de los 90, sobre todo de los grupos homosexuales que hablaban de que lo privado también era público, ¿no? Que buscaban esa idea, ¿no? Mostremos lo que somos de verdad, no ocultemos, lo tengo muy presente en esa época. Como el tema del doble me interesa, claro. Como las cosas que callamos y que nos pasan, porque yo sé que a todos nos están pasando cosas. Y en todos los países, pero no tiende a pensar que en Chile existe más aún esta idea de la máscara, de lo doble, de ocultar, ¿no es cierto? De no decir todo lo que pasa, porque aquí tú mencionas, habla también de estas familias disfuncionales, ¿no? Estas cosas secretas que las familias ocultan, ¿no? Que todas las familias tienen algún secreto, me imagino. Como ¿no? redes de secretos. De hecho, uno de los personajes, Conrado, tiene una historia de secreto en su familia y que finalmente lo determina mucho a él en el presente. Yo siempre soy una convencida, como decía el poeta Rilke, y lo remarco mucho, que la patria es la infancia y que todos los dolores que uno trae en la vida o todo lo que uno es, hay que darse la vuelta y llegar a esos primeros años para entender en el fondo por qué estamos en este lugar o qué es lo que tenemos que hacer, o como muchas heridas que uno viene arrastrando. La infancia para mí era un lugar, el pasado era un lugar donde yo quería estar y escarbar para entender a los personajes. Sí. Una cosa que me llamó la atención, eso que tú dices ahora de los personajes, es que yo siento, o sentí cuando leí el libro, que tu tratamiento respecto de los personajes no era, si bien es quirúrgico diría yo, porque profundiza bastante en ellos, no los quieres un poco, tú amas a tus personajes, no los tratan mal. Lo que pasa son cosas, ellos han hecho cosas, o les han hecho cosas que no son tan buenas, pero no hay odio con ellos, ¿no? No, y de hecho, por ejemplo, me pasa con Conrado, que es una persona que uno, claro, podría como
odiar, no puedo contar por qué, porque no tienen que leerlo. No, ya nos contó todo, ya. Yo trataba de no contar nada. No, pero está bien, sí. Pero en el fondo, como no es una persona que a mí, por ejemplo, me genere como tanta rabia o tanto odio, porque bueno, finalmente fue creado por mí, y además porque entiendo mucho toda la historia que arrastra él para llegar hasta ahí. O sea, al final él es una víctima de un... Todos son víctimas de un finalmente. sistema, sí. ¿Sí? A eso me refería con el tratamiento como cariñoso, porque, o sea, independiente de la personalidad, de la psicología de cada personaje, Claro. uno siente cuando hay escritores como odian a uno o quieren más a otro, o las historias más maniqueas en que existe el bueno y el malo. Aquí no hay buenos y malos. No. Hay gente que se equivoca y gravemente tal vez, ¿no? Sí, yo creo que era una cosa que me interesaba, el tema del error como ejercicio para vivir. Y el error como elemento que determina toda tu vida futura, ¿no? Sí. Porque todas estas historias tienen que ver con el pasado, pero lo que sucede a cada personaje es que cada una de esas cosas los marca para siempre y provoca que ellos sean de cierta manera respecto de los demás. Totalmente. Quiero leer otro fragmento del libro. Dice así: por eso no era raro que, como una regla mal armada, Conrado esperara y mirara al techo y volviera a esperar mientras escuchaba cómo esa mujer pasaba por la cocina a tomar un poco de agua e iba al baño. Después venía el ruido de la cadena, los tacos y otra vez el silencio hasta el día siguiente al mediodía, cuando volvía a levantarse, siempre golpeando el suelo, siempre haciéndose sentir, ¿no? ¿Quién que no ha vivido en un departamento no se imagina la vida de los de... ¿Por qué metan tanto ruido? ¿Qué es eso que se cae todo el tiempo, no? ¿Quién vive? ¿Quién vive ahí? ¿Qué hace? Claro, porque no nos conocemos en realidad. De hecho, esa historia partió porque, bueno, nosotras vivíamos en un departamento en la calle de Trems, que aparece de hecho en ese libro. Claro, Esa porque- calle existió, Claro. es real. Y Pero no existe acá porque Claro. aparece como Trems en Forestal y no no sé existe. si existe aquí, una vez hablamos de ese tema, parece. No, No, por no lo menos existe. acá en el barrio no existe y en Santiago yo la busqué justamente pensando en que podía ser una calle de otro lugar y me di cuenta que no existe. ¿Viste? Solo Madrid. Y siempre se escuchaban los tacos de la vecina de arriba. Nunca supimos si era vecina porque tampoco nunca le fuimos a tocar la puerta ni nada de eso. Pero yo me imaginaba que era una mujer, que los tacos, y justo ella hacía muchas cosas arriba de mi pieza. La rutina, O sea, ¿qué hacía? probablemente su dormitorio estaba arriba o el baño, ella se levantaba a las 5 de la mañana, a mí siempre me O sea, parecía... era agradable dormir y que a las 5 te despertaran los tacos de la vecina. Y yo soy ¿No crees? insomne, y esos años de estudiante era más insomne todavía, y me acostaba muy De tarde ahí por lo escribiendo la general. novela además. Y ella eran los pasos y se levantaba a tomar agua y yo escuchaba el agua y escuchaba cómo ella tiraba la cadena. Entonces los pasos para mí eran como una figura importante como para, y esa como curiosidad, como hay gente que está tan cerca de nosotros, uno Sí. podría tirar abajo esa pared, Basta una pared, sí. pero y Exacto. sin embargo es una desconocida y Claro. nunca voy a saber mucho de ella. Claro, los pasos como la sinécdoque de la vecina, ¿no? ¿Qué era? Eso, Exacto. los pasos la significaban. Hay otro texto acá, vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando, ¿no? Comillas, dice acá. Es que la Iglesia Católica nos jode a todos un poco el alma, Alfonsina. Tenemos la culpa y el conservadurismo arraigado en nuestro ADN y no nos lo podemos sacar. A mí me ha costado toda la vida, ¿no? Una mosquilla y... O sea, siempre dando- anda una mosca en, dándome en vuelta. toda la librería. Siempre le gustan las charlas. Sí. Oye, aquí hablas nuevamente este tema muy chileno, ¿no? Esta cosa muy latinoamericana tal vez, no sé si en España todavía sigue, yo creo que sí. Sí. Cuando se ha sido católico una vez, esa culpa te persigue toda la vida, ¿no? Sí, no me ha tocado a mí vivirlo así personalmente. Yo soy hija de un padre ateo, madre no practicante, entonces para mí nunca ha sido tema la religión. Pero a mi alrededor he visto este tema y era algo que me interesaba como un poco explorar. El tema de cómo, por ejemplo, vive la sexualidad una mujer joven, cuánto le pesa la figura de Dios o no en su vida, cuáles son los límites, y era algo que sí me interesaba explorar en ese sentido. Claro, porque algunos de los personajes tienen este sentimiento de culpa toda su vida por cosas que, bueno, van a averiguar cuando lo lean, ¿no? Y que a veces ni siquiera dependían tanto de ellos, Exacto. que en el fondo es Pero una se culpa. culpan. Se son, culpan, ¿no? Son culposos. Seguro. Culposos. Dentro de mí sé que en algún lugar, en alguna dimensión, todo está sucediendo ahora. El beso de despedida, su último adiós, la conversación con ella. El te quiero, hija, que te vaya bien, papá. El accidente, todo está ahí, pasando inmediatamente, hoy y mañana, tal vez pasado. Y se repite y se repite y se repite. Si sigo recordando, voy a explotar, ¿no? Los recuerdos, el pasado que vuelve, El ¿no? recuerdo de Alfonsina y el accidente de su padre, que en el fondo marca mucho a ella y es como una huella de orfandad que la persigue a lo largo de su vida y en su relación con los hombres. Sí. Era para mí importante desarrollarlo. Sí, aquí hay un momento en que hablas de la psicología, hablas de la psiquiatría, ¿no es cierto?, de los psicoanalistas. ¿Fuiste alguna vez a un psicoanalista? Sí, fue una Sí. vez.
Sí. Solo alguien que haya podido ir puede escribir algo así. Pero ¿no? en esos años, cuando fui, no Pero había te interesaba. ido. Me interesaba, sí, siempre me ha interesado mucho la psicología. Lo otro interesante que vi en el libro, que también hay una cosa con los padres, la madre y el padre, todo, que todos tenemos, ¿no es cierto? No hay nadie que no tenga alguna relación cordial o dificultosa, o más dificultosa, o terrible, o súper buena onda con sus padres. Pero ellos nos delimitan mucho, nos marcan profundamente. Totalmente. Los padres eran un universo que a mí me interesaba también profundizar, y claro, es como tú dices, el padre Alfonsina, la marca ella, la madre de Conrado, el padre de Conrado y todos estos secretos que tiene. En el fondo eran figuras que eran muy potentes para ellos y que los arman y los desarman a su antojo al final. Exactamente. Es importante esa figura, ¿no? Sí. Como que de cómo dependen otros de nosotros o nosotros de otra gente, es fuerte eso. Y también la figura del hijo también. Y o de la madrastra también. Aparece todo eso. Se da en el caso de Beatriz también. Sí. Aparece todo eso. Dice acá, porque la gente dice, pero ¿por qué la última ceniza? Ya te han preguntado, o sea, muchas veces, y en el libro yo creo que se contesta un poco, dice. Y ahí está siempre, está Federico, porque con estas u otras palabras quiero decir que fue el amor de mi vida, como una ceniza eterna, fría y dolorosa, como una ceniza que me hacía ser la mejor y la peor persona, estar viva, sentir la luz y la oscuridad, y la rabia y los celos y la vida otra vez, porque hablar de él, porque decir su nombre hoy es morir un poquito. Ahí está esa cosa media romántica que también tiene el libro, pero que no se agota, siento yo, con tener el libro en la cosa romántica, porque claro, las personas aman también, el amor tiene que estar ahí. Si está el dolor. Y el amor, y mucha gente curiosamente me ha dicho que le parece que es una novela del amor. Sí. Yo puedo estar de acuerdo o no, creo que es un tema importante. Y este amor enorme que hay entre ellos dos, los personajes, que finalmente es un amor violento, que es un amor que a ratos también trae calma, pero que en el fondo a ellos los une para siempre, tanto en la figura de ella, a partir de que es víctima, y tanto en la figura de él, que es un hombre que la maltrata. Entonces es curioso el amor y el desamor en esa pareja. Sí, cerca. Sí, de eso justamente el próximo texto que quería leer brevemente también tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Por eso es bueno que cuente que la primera vez que me pegó fue en la casa de la playa, con mis amigos abajo, en el living. Federico podía ser bueno, podía ser un buen hombre y no lo dudo. Quizás hubiera sido un gran padre, pero su rabia estaba ahí intacta y existía mucho antes de mí, mucho antes de nosotros. No me soportaba, no soportaba mis historias, no soportaba que me fuera bien en mi trabajo, ni que mis hermanos me quisieran tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Después se pregunta más adelante, claro, ¿se sentirán así todas las mujeres golpeadas? Es como, en ese sentido, a mí lo que me interesaba, de hecho lo hablaba hoy día en la mañana con alguien, era que nosotros siempre que hablamos de una mujer maltratada, hablamos de una mujer que en general es vulnerable, claro, económicamente, etcétera, o que no tuvo posibilidades de tener otra vida. Entonces en el fondo, y yo lo que me quería preguntar era qué pasa con ese otro tipo de mujeres, con las mujeres que tienen carácter, que son independientes económicamente, y que también son golpeadas, y que también les pasa, existe, y cómo llegan a caer entonces en una relación así que finalmente las desarma la vida y les desarma el futuro, que es lo que le pasa un poco a Alfonsina. Sí. ¿Escribir desde el personaje de una mujer y desde un hombre te fue indiferente? ¿O había que ponerse en un lugar diferente ahí? ¿Desde el hablar de cada personaje? Yo creo que sí. Al final uno nunca renuncia al género, sí, cuando escribe. O sea, yo siempre voy a ser mujer a la hora de escribir. Pero claro que me tengo que poner en situaciones diferentes, porque pueden ser sensibilidades distintas, momentos diferentes, son edades diferentes. Conrado tiene más de 50 años, Alfonsina tiene en ese tiempo 24, 25 años. Entonces obviamente son perspectivas de la vida un poco antagónicas también. Sí. Ella todavía cree mucho en su vida y en sus sueños, es una socióloga que ama su profesión, quiere salir adelante. Él es un psicólogo totalmente frustrado, que ya no tiene pacientes, que vive como en un universo súper desgastado. Su departamento está sucio, él está solitario, su relación con las mujeres es complicada, la relación con su sexualidad también es un poco ambigua. Sí. A mí yo quería despertar como un montón de preguntas en torno a él, porque él no se conoce para la edad que tiene, pudiendo en realidad, y nosotros nos podríamos imaginar que una persona de esa edad ya debería venir de vuelta, y él es como un niño que nunca llega a convertirse en adulto. Bueno, esas preguntas están ahí, ¿no? Están ahí en el libro. Cuando escribiste esto, hubo que cortar muchísimo, porque cuando los personajes hablan muchísimo. Hubo que acotar mucho.
Sí, o muy poco. poquito, pero hubo un par de capítulos que decidimos sacar porque Apretaste. eran otros temas que en el fondo era como ya, ¿para qué voy a seguir metiéndome en este Era tema? demasiados temas, dijiste. Claro, son demasiados temas y también eso es muy bueno del trabajo con el editor, porque el editor también viene y te da su posición desde Como otra lector. perspectiva, como lector, entonces de repente hay personajes que a uno le encantan y que funcionan, pero en realidad como que no para esta novela. Claro, Así ese trabajo del que editor es ahí importante. sí hubo un par de capítulos que sacamos. Pero poquito, en realidad el tema de la edición yo creo que se respetó bastante. Perfecto. Mucho ¿Cuándo, lo que yo ¿cuándo lo quería. lanzaste oficialmente en Chile? El 15 de junio del año pasado, ¿Y dónde fue? en el Café Literario del Parque Bustamante. Ah, perfecto. Eso fue. El libro tenía una larga vida, entonces te he visto por ahí lanzándolo en otros países, Sí. en otros lugares. Estuve en Buenos Aires, en Madrid, en Guayaquil, en Quito y también lo lancé en Punta Arenas. Y van a seguir, me imagino, apareciendo por ahí. otros Ojalá, lanzamientos, otras ojalá conversaciones. tenga una larga vida y que se sume a otros libros también, que La- yo pueda seguir Las escribiendo. mujeres u hombres que lo han leído y se te han acercado, ¿cuáles han sido los comentarios más comunes o más sorprendentes para ti? Mucha gente que se siente identificada, que no se espera al final. En el fondo es lo que tú decías un poco, como que cuando empieza el primer capítulo nosotros pensamos que esta va a ser como una historia de romance. Claro. Y en realidad en la página 6 ocurre algo A ver, que es voy a ver la inesperado. página 6, a ver si- Cuando termina el primer capítulo, que bueno, los que lo leyeron saben, y que tiene que ver con la parte oscura de la vida y con los demonios que tenemos todas las personas. Gente que ha sufrido la novela, que se ha planteado preguntas o dudas, en general ha sido una bonita recepción. Y se han acercado mujeres diciendo, sí, a mí yo fui golpeada, fui maltratada alguna Sí, vez, no me atreví a decir cosas. Me ha pasado Sí. que muchas mujeres me han dicho Sí, que se sienten identificadas Porque con el lo proceso. interesante es que cuando tú te pones en eso, uno logra entender un poco, porque la gente dice, pero ¿cómo es posible que esa mujer haya aguantado tanto? ¿No? Todos nos hacemos las mismas preguntas y tú como escritora también y las respondes un poco ahí. ¿Qué siente una mujer cuando es golpeada? ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué no? Porque lo ama todavía. Claro. U otras razones, ¿no? Y Es él interesante también esa la pregunta. hace creer que él la ama también. Claro. Es como un círculo vicioso que los dos están muy atrapados. Claro. Y tal vez ella cree que lo ama y él cree que la ama también. ¿No es cierto? ¿Quiénes somos nosotros para no saber? Aquello puede ser, ¿no? Claro. Pero hay una relación ahí malsana, enferma de todas maneras, ¿no? Totalmente. Terrible. Totalmente, sí. Dice acá, me siento agobiada, sobrepasada, tengo ganas de vomitar. Pare un segundo, estoy embarazada, le grito al conductor, y vomito y lloro y me siento tan sola y tan triste y tan indefensa que doy un poco de pena. Me limpio la boca bruscamente y le pido que siga. El recuerdo de Beatriz quedó atrás y esa vida la que tuve con ella también, pero estos encuentros tan fortuitos que nacen en Santiago, en cualquier lugar, en cualquier parte, dejan siempre el mundo, la vida, la historia, mirando en cualquier dirección, ¿no? Claro. Ahí hay un momento de uno de esos personajes, ¿no? Que también tiene su propio problema grave. Claro, y ella tiene que entrar en la disyuntiva de si va a abortar o no va a abortar. Claro, ahí hay otro tema que toman, ¿no es cierto? Está el maltrato del hombre a la mujer, está el aborto, ¿no? Hay un atisbo, una discusión, hay una duda sobre una homosexualidad latente, ¿no? Una homosexualidad latente o no. Claro, más oculto. Hay varios temas ahí y uno puede ir lentamente en esta maraña y entendiendo a estos personajes en su actuar, ¿no? Sí. Quiero empezar a abrir ya un poco la discusión o la conversación o el comentario de los que han leído el libro, alguna pregunta o alguien a partir de lo que hemos dicho quiere preguntar algo que no le quedó claro. Sería interesante ahora abrir un poco la conversación ya. Dígame. ¿Por qué el barrio Las Tarreas? ¿Alguna situación en especial o fue más bien una elección al azar? Bueno, en ese tiempo yo estaba viviendo en Madrid y tenía un poco de nostalgia de Chile y cuando tenía que ubicarlos en algún lugar a los personajes y decidir a dónde tenían que vivir, dije voy a elegir un barrio que para mí me gusta y que me gusta estar o salir por ahí y es el barrio de Las Tarreas. Me imaginé que ellos como por la personalidad podían querer vivir en ese lugar. Porque ellos los dos tienen como, independiente de las cosas que hagan y de su estructura, etcétera, son parecidos también con Rao y Alfonsina, si tú te fijas. Sí. Tienen inquietudes como intelectuales, son un poco bohemios, o él fue en algún momento de su vida quizá un poco más bohemio. Entonces me parecía que era un barrio que era interesante para ellos, imaginármelos caminando por estas calles.
Sí, una cosa interesante antes de que vuelvan a repreguntar o pensar sus preguntas, es que tú pintas también un fresco como de la clase media también. Claro. En donde, claro, sabemos que también en las clases menos adineradas también sucede esto y las clases muy altas también. Y tú lo subdivas en una clase media, ¿no es cierto? Sí. Una clase... Ellos no tienen un mal pasar, el tipo tiene un departamento a mal traer, pero el tipo puede manejarse, va a un café a tomarse un cafecito, qué sé yo, ¿no? Puede. Sí, me interesaba como hablar sobre eso, sobre la clase media y como darle ese espacio y esa voz dentro del relato. ¿Más preguntas? Yo Comentarios. tengo una Sí. pregunta. Una pregunta un poco personal. ¿Cómo es tu proceso creativo? Quiero ampliarlo un poco. ¿Tienes un horario, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Tienes un escritorio, vas a un café, te sientas en un parque? ¿Cómo es eso? Bueno, depende de los momentos de la vida. Cuando yo escribí esta novela era estudiante, estaba haciendo un máster en escritura creativa en la Universidad Complutense, entonces iba a clases desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces podía tener la mañana o podía tener las noches y las madrugadas para escribir. Yo creo que ese periodo era mucho más desordenado. Hoy día que ya volví, que trabajo nuevamente y soy profesora universitaria, trato de escribir por lo general en las noches. Me puedo de repente quedar escribiendo hasta empezar a las 11 de la noche, hasta la 1 de la mañana. Y a veces escribo en el escritorio y a veces escribo en la cama también. No soy muy como ordenada en ese sentido. Lo que sí hago es que escribo mucho y siempre. O sea, yo no manejo... Pero no siempre novelas o ficción, también artículos periodísticos. Fragmentos, poemas, también hago de repente cosas relacionadas al mundo del periodismo. Yo soy periodista de profesión, mi pregrado por lo menos es periodismo. Y por ejemplo yo no manejo y uso mucho el metro, ese es como mi medio de transporte de siempre y ahí yo siempre estoy escribiendo, siempre estoy leyendo y si tengo una ventana entre clase a clase, que soy profesora en la universidad, también estoy escribiendo. Yo creo que eso sería como quizás la regla más fija que tengo, que siempre escribo. Pero por ejemplo, Siempre. ese horario que se da, por ejemplo, en la noche, es como si fluye la idea, fluye, o es como sangre en el escritorio, tiene que fluir. Por lo general fluye, pero muchas veces me ha pasado, ahora estoy escribiendo mi tercera novela y estoy un poco atrapada y a veces no tengo muchas ganas de escribir porque llego cansada y aún así me doy las ganas y me obligo porque Claro. sé que empiezo escribiendo y puede que empiece un poco floja la escritura, pero después de 10 minutos voy a empezar a teclear más rápido, van a empezar a llegar más imágenes a mi cabeza y entonces empieza como el proceso creativo a fluir un poco más. En general, por ejemplo, esta novela yo tenía ciertas ideas de cómo iba avanzando y con la segunda tenía la historia y fui súper ordenada en mi cabeza y sabía bien el inicio, el desarrollo, conocía bien a los personajes. Ahora con la tercera, por ejemplo, sé más o menos de qué se trata, pero no tengo idea en qué va a terminar, qué le va a pasar a mi personaje, que en el fondo sé que se tiene que morir, pero todavía no sé cómo se tiene que morir, por ejemplo. Entonces ahí es como que voy todo el tiempo y yo sé que en algún momento alguna conversación con alguien, alguna mirada o algún detalle en una persona me va a hacer como encontrarle la trama. Tú hablas de una segunda novela, perdón, antes de que si quieres. ¿Cuál es esa novela? Bueno, esa ¿No está publicada todavía? Esa novela la terminé en enero Ujú. y estoy en conversaciones con una editorial y espero como cerrar pronto. Y es un tema semejante también, personajes también desamparados, o son una cosa diferente. Hablo sobre como la bipolaridad, hablo sobre las violaciones a los derechos humanos, la memoria, el Ok. Alzheimer. En el fondo es muy diferente a La Última Ceniza, pero tiene como Pero ciertas es igual en esta cosa de nociones temas un poco más... de terribles, relaciones sí, humanas. de Sí, relaciones humanas siempre. sí. Sí. ¿Y la tercera? Y la tercera está ahí, es sobre un hombre. Sobre un hombre. Y la estoy escribiendo como en primera persona, como si fuera hombre. Ok. Otro Yo comentario. quiero sí. otra pregunta. Sí, sí. ¿Qué opinas de la gente que dice que enseñarle a escribir a otros es como una mentira, es una falsedad? Que finalmente la escritura como O sea, que si se puede no enseñar. enseñar Sí, a ser como creador de un cuento. Antes de que conteste, yo recuerdo, yo estudié cine y televisión y recuerdo que en Francia, por ejemplo, los franceses empezaron a enseñar guión o en los 80 recién, casi, o no, quizás 90, no estoy seguro, y los gringos ya lo hacían desde el 40 o antes, porque los franceses decían, no, esto no se enseña, hasta que se dieron cuenta que se podía hacer un taller de qué Claro. pasa con la escritura. Yo creo que en general uno nace con un talento natural o con ganas o con pasión o con una cierta facilidad que tiene que ver con el escribir. Probablemente uno lo descubre
desde que es muy chico, a los 5 años, y empieza escribiendo poemas, etc. Pero esa es como la habilidad en bruto. ¿Qué pasa después? Hay que pulirla. ¿Y cómo se pule? Con grandes maestros. A mí, por ejemplo, el máster de escritura creativa me sirvió muchísimo, no solamente porque tenía buenos profesores que te podían exactamente ayudar a decir cómo se escribe una buena historia, cómo se cuenta una buena historia, sino que estabas en un ambiente con 30 personas que querían hacer lo mismo que tú y por ende te hacían estar practicando permanentemente y también te dan una base como más teórica que yo creo que también es interesante. Está el tema mucho de la práctica, que al final Enrique Ramírez Capello, que fue profesor mío en la universidad, siempre nos decía para escribir, escriba. Exacto. Pero también uno tiene que leer y permanentemente y leer a todos los que antecedieron a lo que al presente de uno. Y para entender que uno es parte de una tradición y entender como los flujos de conciencia y las narraciones. Y por ejemplo a mí me pasa que en los últimos años mis lecturas son mucho menos inocentes, es más triste también, porque antes uno leía solo por el hecho de que me gustaba, sí. Y ahora uno va como mirando qué fue lo que usó, cómo fue esta técnica, y también como para ir aprendiendo también de qué manera yo voy anticipando que se desencadenen los hechos dentro de una narración. Entonces, claro, yo creo que si una persona no tiene ninguna habilidad es muy difícil poder enseñarle a escribir, pero si una persona parte en cierto nivel, esa persona hay que potenciarla y hay que llevarla. Yo pienso que la escritura es de esos oficios que se va mejorando si uno lo trabaja y trabaja diariamente. Es algo que es como que uno va perfeccionando, encontrar la voz narrativa. Por ejemplo, en estos máster mucha gente llega escribiendo muy bien, pero sin saber cuál es mi voz narrativa. Entonces los profesores te ayudan, o imitando, claro, escribes como Cortázar porque te obsesionaste como Cortázar, con Cortázar en tus años de adolescente, pero en realidad como encontrarte a ti mismo detrás de esas palabras y de esas ideas. ¿Y en lo personal es positivo, por ejemplo, obsesionarse con un escritor? Yo creo que sí, aparte que es natural. A mí me pasó, por ejemplo, a los 18 años, que me rayé con Milán Kundera, leí como 8 libros así en 2 semanas, y era en ese tiempo tenía esa necesidad porque él me explicaba a través de historias la filosofía, por ejemplo, o las relaciones humanas, o cómo entender al hombre y a la mujer de este tiempo. Y así a uno le va pasando con muchos otros autores. Entonces es como casi que natural que a uno que le gusta leer se obsesione con ciertos escritores, pero ya después ya uno deja de ser un poco groupie y trata como de buscarse a sí mismo dentro de toda esa bibliografía que la ha acompañado a lo largo del tiempo. ¿Y tú crees que el que empieza leyendo mucho termina finalmente escribiendo? ¿Crees que se da como...? Yo creo que sí, que es un camino natural. Sí. Además es muy interesante también ver que mucha gente que viene del periodismo, que escribe periodísticamente, termina haciendo novelas. No todos, pero hay una gran cantidad de escritores y escritoras, de chilenos y extranjeros, son periodistas y a veces tienen la carrera de periodista y aún así hacen libros de investigación, pero también se meten en la ficción. Claro. Sí, es que es un paso como natural. En el fondo yo siempre le pregunto a mis alumnos de periodismo, por ejemplo, ¿por qué estudiaron periodismo? Porque nos gustaba leer y nos gustaba escribir. Y eso son las respuestas que te podría dar cualquier escritor. Y al final el periodismo tiene que ver con eso, con contar historias. Lo que pasa es que, claro, en la literatura te metes en la ficción. ¿Y cómo se cuela la periodista en la escritora? ¿Se cuela o no se cuela? De repente te sentís como haciendo una nota, un reportaje, una entrevista a un personaje. No, ¿Le haces preguntas como le haces a un personaje real? Yo creo que en lo que se cuela tiene que ver más con la observación y con la exactitud. De repente, como en el periodismo son muy enfáticos como en escribir de una determinada manera, no repitiendo palabras, por ejemplo, teniendo ojo con el lenguaje. Si yo escribí tal palabra, no la voy a decir en la línea de abajo. Que un poco a la gente en literatura se le cuela un poco eso y no lo ve. Entonces hay como una cosa que es más pulcra quizás, que te hace con este ojo editor que uno adiestra cuando estudia periodismo, y eso te ayuda un poco a limpiar el texto. Sí, hay otro párrafo que lo leí que a mí me gusta mucho, que era bien interesante, que dice: ¿y los cuadros? ¿Por qué los detestaba tanto? Había algo más, una razón más profunda que se explicaba en el miedo que le provocaban. Cuando pequeño tenía la imagen de haber ido al museo y aferrarse a la mano del que estuviera a su lado. Una vez alguien, una novia que quiso, le preguntó por qué se sentía así. Es que son gente muerta hace quizás cuántos siglos, había respondido frente a las meninas de Velázquez. En contraposición podía ser un gran coleccionista. Su primera obsesión fue acumular tubos de arena de cualquier lugar al que hubiera viajado.
tierra, le gustaba juntar tierra. Tenía 20, quizás 30, todos ordenaditos detrás de un mueble, casi escondidos, pero con su origen intacto. Unas letras azules revelaban cuál era el país, la ciudad y el año donde se había recogido esa pequeña muestra, ¿no? Ahí, en esos detalles, vas perfilando esta psicología del personaje también, ¿no? Claro. Pasó que, cuando hiciste, este es Conrado, si mal no recuerdo, ¿no? Lo escribiste y después dijiste, voy a volver atrás y voy a incorporar un detalle como ese, ¿o no? Puede haber pasado, ahora no me acuerdo exactamente, pero sí, probablemente uno cuando va editando y en las siguientes lecturas como que va completando el perfil del completando personaje, el ¿no? perfil, o se te ocurre de repente que el departamento debería tener olor a comida, por ejemplo, recién hecha, porque no ventilaba, porque no abría las ventanas. Entonces como detalle así que sí, que van apareciendo. Claro, como ese otro detalle cuando dices tú, cuando viven 3 tipos en una casa, ella dice, sí, fui al baño y efectivamente aquí se nota que vivían 3 hombres. Claro. O viven 3 hombres, ¿no? Cuando Y no explica más, ¿no? Es suficiente con eso. a la casa del músico. La tiene un casa del romance con músico, un músico. claro, ese músico española, ¿no? Sí. Que era como español. bien New Age, parece, era como bien chamullante, New Age. Sí, y de hecho ya Claro. queda esperando guagua No, ya contamos otro de- detalle. Yo no quería contar, yo no estoy contando nada, es ella la que cuenta todo. de esa noche. De esa Claro, noche, claro. pero ella ahí, por ejemplo, tiene la oportunidad de como replantearse mucho esta cosa, este empoderamiento femenino que a mí me interesaba como recabar. Y el español significa un poco eso también, un tipo que no le promete nada. Claro, y un tipo que ella no sabe que ahí no hay futuro también, ¿no? Como que ya Nada. me encamo con este tipo, pero es nada más que eso. Exacto. Ese empoderamiento, claro, que ha costado décadas llegar a esas decisiones, por lo menos de las mujeres, Y que antes había que hacer probablemente ciertas cosas. y escribirlas también ha Escribirlas costado también. mucho, entonces ya cuando uno lo escribe es porque ya es una realidad y se la lleva. ¿Hay otras escritoras chilenas que te gusten, que estén en la línea que a ti te gusta? Estoy leyendo a Paula y la Vaca. Sí, la conocemos, estuvo acá el Y- año pasado. Sí. Y otra más, no me puedo acordar en este momento, una rubiecita. ¿Quién será? Paulina La Caro Flores. Brown. Ella, ¿Quién? Paulina. Paulina Flores. Paulina Flores. Flores. Ah, perfecto. Sí. Y bueno, brevemente que sigo, bueno, yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre narrativa femenina. Ah, mira, Entonces, has obviamente, tenido que leer muchas escritoras. sigo a la de Yamela Eltit. Lo que pasa es que estoy trabajando en el Congreso Internacional que hubo en el año 87 en Chile sobre literatura femenina y que fue el primer congreso en el fondo para saber desde dónde hablan, cómo hablan, etcétera. Y ahí obviamente sigo a la Alejandra Costamaña, Sí. como Que las va a estar- escritoras de hoy vamos a día. tener a Alejandra Costamaña próximamente acá. Sí, Ya, qué ya bueno. le dije que estaba feliz de venir y qué sé yo. Gran escritora. Sí, muy buena escritora. Oye, ¿más preguntas o comentarios? Sí. Sobre algo que dijiste al principio de como que te da como un poco de, no sé si remordimiento, culpa o arrepentimiento de haber dejado como estos personajes metidos en el laberinto al final de La Última Ceniza. ¿Tú crees que un autor o una autora le debe cierta justicia a sus personajes? Y si es así, ¿en qué consiste en el fondo? ¿Son finales felices? ¿Que muere el malo? Y si eso conlleva también cierta justicia con el lector, cierto sentido como de catarsis o de identificación. Sí, es complicada la pregunta y más la Un respuesta. poco larga, ¿sí? Porque, claro, cuando yo escribí esta novela hasta el final no pensé en esto. Y después hablando como con otros amigos, doctores en filosofía, ellos me trataron de meter mucho el concepto de la piedad. Y claro, uno podría pensar, uno debería ser piadoso con los personajes que uno inventa. Podrá pasar que a veces la literatura puede convertirse en realidad y las cosas que escribimos terminan pasando en lo cotidiano. Yo creo que hay novelas que son oscuras y que no se salvan, porque nacen así, como medias rotas y medias muertas, y es una novela donde obviamente una mujer que es golpeada por su pololo, o donde hay muertes prematuras que no deberían ocurrir, pero ocurren. Es como que nacen fracturadas y ahí hay poco que hacer. A mí me gustaría pensar que más adelante en las próximas historias trato de introducir más luz, porque siento que esa luz también le da más esperanza también a estos personajes. Igual ellos trataban de hacer cosas por salirse. Por salvarse. O sí. sea, Alfonsina trata, pero es como un poco casi que la mala suerte, que justo le toca a un vecino loco y por eso ahí las cosas se complican un poco más. Pero a mí sí me gustaría pensar que uno podría tener como una capacidad un poco más de incidir positivamente en la vida de los personajes. Pero pasa que
a veces sucede que uno ve, no sé, los humoristas pasa. Uno siente que los humoristas parece que todo el día se están riendo y tú lo conoces, un tipo súper serio, ¿no? Incluso Luis Ruiz, tipo pesado. Pasa tú que a pesar de que tú eres más optimista que tus libros, me imagino. ¿O Sí, no? tengo, ¿O uno tengo tiende a- momentos. Claro, porque No, sí. a veces hay escritores que son súper pesimistas y dicen, "No, son unos humoristas natos, ¿no?" O al revés, gente que es muy graciosa después resulta ser muy seria. A eso Sí, me yo refería. soy una persona alegre Sí. en general. Claro, sí. no siempre... Pero lo que me, está pero ahí. me interesa como mucho las historias de los demás y me gustan las sombras también, porque en las sombras uno puede encontrar las personas. Cuando estamos bien y nos reímos y lo pasamos bien, probablemente no puedo ver la esencia y el alma, pero en los momentos más torcidos es cuando la persona sale a flote. Y yo creo que eso es algo que me va a interesar por lo menos para Un buen adelante rato. un buen rato y que tiene que ver con la oscuridad. Sí. Otro comentario, pregunta final, ¿ya? Sí. Yo, ¿cómo lo haces con la crítica en lo personal? ¿Y algún consejo para los que nos gusta escribir, cómo debemos afrontar la crítica? En general bien, pero también he tenido buena suerte en ese sentido porque las críticas literarias, ¿te refieres tú?, Claro. han sido positivas. Siempre me acuerdo que Gumucio cuenta como anécdota que el Mercurio, un columnista del Mercurio, dijo que Gumucio era el peor escritor de Chile con su primer libro, creo que fue, y que su castigo era estar 10 años sin escribir y que él no volvió a escribir por esos 10 años. Yo creo que, claro, uno es muy sensible en general. Uno si escribe y es escritor y es artista, en general es sensible. Es como, de hecho, Rosa Montero, otra escritora española, decía que en el fondo, ¿cómo me puede caer bien la gente que no le gustan mis libros si al final un libro es como exponer un hígado de uno? Viene de la creación y de la imaginación y de tus mundos, etcétera. Yo creo que uno tiene que fortalecerse y saber que nunca le va a gustar a todo el mundo y que una historia le puede llegar a una persona en un momento determinado y en otro momento a esa persona no le interesó nada porque ese tema quizás no era el tema que ella andaba buscando. Y fortalecerse porque los caminos de la frustración pueden llevar a dejarte 10 años sin escribir y eso sería una pena para cualquier creador, creo yo. Entonces escribir, y si una novela no funciona, seguir escribiendo y seguir escribiendo y llegará. Esto es como un camino, yo siempre pienso, largo y angosto, que uno va tocando puertas y va tocando puertas y en algún momento se van abriendo esas puertas. Puede que sean más años los que pasen o menos años, pero si tú insistes en ese ejercicio sostenido del oficio del escritor, vas a tener recompensa, pienso yo. Y una recompensa que tiene que ver también con la emoción, que en el fondo una historia que viene de ti, de tus obsesiones, de tus intereses, de tu vida personal, y ver que a alguien le pueda gustar, yo creo que esa es la recompensa, más allá de los premios y esas otras cosas. Y a partir de lo que dice, yo creo que cuando uno ya tiene, la gente tiene muchos libros escritos, con la distancia del escritor o la escritora puede decir, sí, ese libro que hice era cierto, no era tan bueno, ¿no? Tal vez con los años Claro. pueda pasar eso. Y a propósito de eso, desde que lo escribiste, ¿lo volviste a leer de nuevo alguna vez? Sí, ¿Sí? a veces lo he retomado y me sigo sintiendo contenta. Así que ahí mi ego debe estar bien puesto, yo creo. Y el escritor debe tener un ego bien puesto en general, porque Para si no recibir esos vas a golpes sufrir también, ¿no? mucho. Porque en el fondo, porque la ansiedad de esperar, de cerrar contrato con una editorial, de que la editorial lea el manuscrito, que te diga que sí, que te diga que no, es como, son meses. O sea, puedes estar 7 meses en función de que te digan que sí a un nuevo libro. Entonces lo único que le queda a uno es estar bien fuerte para seguir ¿Sí? escribiendo. Y para recibir los embates de la crítica o del público también, ¿no? Y también las felicitaciones, ¿no? El ego tiene que estar bien puesto para no volverse loco ni también Sí. enfurecerse con el mundo. Sí, Es difícil y esto. escuchar a la gente que sabe también. Yo siempre pienso que uno tiene que tener como un par de personas alrededor de uno, que más allá de que te puedan decir lo bien Que o son lo tus fantástico amigos, qué que sé yo, está, claro. pero gente que sepa. Y gente que te diga, esta historia no me interesa, o esta historia sácale esta parte, o trata de modificar esto porque este personaje hace lo mismo que yo y eso no es así. Es gente que tenga como una reflexión más armada al respecto y que sea capaz de decirte cuando las cosas no están funcionando. Así es. Bueno, oye, yo quiero agradecerte que hayas venido hoy día después de tantas veces que nos tratamos de poner Sí. de acuerdo y no funcionaba. Ya lo saben, La última ceniza de Oximorón está aquí hoy día con un descuento y es una novela que no es una novela de amor, tampoco es una novela totalmente de horrores, es una novela de personas que tratan de ser felices
y que tienen problemas que a veces se acercan a los nuestros, ojalá que no, porque son algunos bien terribles, y por qué no, tal vez a veces sí existen, ¿no? Ojo con eso, a lo mejor es un libro que puede ayudarte, es una novela interesante, ¿no? Uno empieza a leerla y como se va sumergiendo, y todo, claro, uno dice, el prejuicio, ¿no? Esto debe ser una cosa romántica al principio, este tipo con la niña de arriba, qué sé yo. Y no. Y no. Es eso, sí, hay algo de eso también, no lo neguemos, pero no es eso, es más que eso, ¿no? Muchas gracias por venir. Gracias a Y ti, cuando Carlos, tengas por la la segunda o invitación. tercera novela, te vemos. Eso lo dice, Aquí uno lo escucha estaremos. siempre en la tele y nunca ves de nuevo el tipo, no, esta es tu casa, dice, mentira. Esta sí es cierto porque hay gente que ha venido varias veces, como el Pato ha venido como 2 veces, otra gente más ha venido varias de una vez. Así que eso es cierto en nuestro caso. Yo estoy a... Agujonéamelo, mándame los libros, los leemos y los comentamos. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a todos. Gracias.